Saludos cordiales, estimada comunidad magisterial. Te doy la bienvenida a tu canal El Profe P1. Apóyame y ayúdame suscribiéndote al canal. Para recibir mayor información del Ministerio de Educación, normas educativas, proyectos de ley, además de información del Magisterio Nacional y Regional, suscríbete. Vamos también a reiterar, vamos a precisar pues que el día de ayer se ha dado también en el mismo Congreso de la República un evento público, ¿no? Y en este caso ya es de una ley que sí tiene pues la expectativa, sí tiene la venia, sí tiene el respaldo de amplísimos sectores del magisterio y también la simpatía de muchos sectores de trabajadores que ven esto como un precedente para en el futuro ellos también conseguirlo. Estamos hablando, estimado público, de la ley de pensiones del magisterio. El día de ayer en un evento público en el Congreso de la República, donde ha estado el presidente del Congreso, un conjunto de congresistas y desde luego no podía faltar, ha estado presente nuestros dirigentes nacionales de la FENATE Perú, en la cual se ha hecho la firma pública, ¿no?, de la ley. Vamos a mencionar pues cómo se llama: ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú. Esta ley, estimados colegas, que decíamos el 4 de septiembre, fue aprobada en segunda votación en el Congreso por mayoría. En realidad pues nadie votó en contra, solo hubo la abstención de los fujimoristas, un promedio de 65 a 66 votos a favor, unas 11 o 13 por ahí abstenciones de los fujimoristas, ¿no? Y el resto pues simplemente no votó, muchos de ellos para no expresar su postura, porque de repente no querían entrar en conflicto ni con unos ni con otros, entonces simplemente no votaron, no se presentaron, sacaron su licencia ese día, en ese rato, ¿no? Como es el caso de esta congresista, ¿no?, neoliberal, Flor Pablo Medina, ¿no? En este caso la, digamos así, tan, digamos, exaltada, ¿no?, reclamada, vitoriada, ¿no?, por Censutep de Patria Roja. Bueno, estimados colegas, esta ley ha sido ya firmada, es decir, se ha convertido en autógrafa de ley. ¿No? Autógrafa de ley, es decir, ya está firmada por el presidente del Congreso y ahora va a ser remitida al Poder Ejecutivo, al gobierno de Dina Boluarte. ¿Para qué? Para que tenga que promulgarla. Pero desde ya advertimos una situación, estimados colegas, que hay una postura en contra. Eso lo sabemos, no tenemos ninguna duda en plantearlo y en cuestionarlo. Hay una oposición de parte del Poder Ejecutivo, ¿no?, en mandato a lo que las fuerzas que controlan el país, los grupos de poder, la CONFIEB, el imperialismo, los neoliberales, le dicen: no aceptes ninguna ley, no aceptes ninguna norma que va a afectar nuestras ingentes, nuestras inmensas ganancias, toda la plusvalía, diría, utilizando este término, que acumula, ¿no?, el gran capital, el imperialismo. No quieren que ni un céntimo sea tocado. Por eso dicen: nada de ley de pensiones de los maestros a la primera escala, porque esto implicaría utilizar presupuesto público que ya tiene otra finalidad, otro manejo. ¿A qué nos referimos? Sabemos que desde el Estado se han dado leyes para exonerar del pago de impuestos a las agroexportadoras. Se han dado leyes para exonerar también de impuestos a las entidades privadas que supuestamente hagan donaciones en el sector de educación bajo este programa Abraza tu Cole, ¿no? Ahí está pues la derrama magisterial, telefónica, los bancos, ¿no?, etcétera. Entonces las mineras también, acostumbradas pues bajo una apariencia de filantropía, ¿no?, de ser bonachones, hacen algunas donaciones a instituciones educativas, en este caso para el mantenimiento menor o el equipamiento de sus locales escolares, y a cambio de eso les exoneran de impuestos. Es decir, es un negocio redondo el tema de las exoneraciones tributarias, negocio redondo. Y entonces pues como para el neoliberalismo esto tiene que mantenerse, es decir, el Estado exonera de impuestos a las grandes empresas, por tanto recauda menos,
entonces, o no recauda, y entonces no hay pues plata para atender pensiones. Y si tú me pides que yo pague pensiones a la primera escala, entonces ¿cómo hago? Porque no tengo recaudación, entre comillas no tengo, ¿no? Pues sabemos muy bien que plata hay bastante, ¿no? Miren cómo se suben los, digamos, los sueldos, cómo se suben los presupuestos del Congreso de la República, de las Fuerzas Armadas y Policiales, etcétera. Entonces, de Dina Boluarte, del Poder Ejecutivo, o sea, para eso sí hay plata, ¿no? Pero para atender los derechos fundamentales de nuestro pueblo, como es una pensión, por lo menos alcance a atender la canasta básica familiar, ¿no? Para eso sí no hay plata, ¿no? O sea, por un lado, ¿no?, bajan la recaudación y por otro lado hacen mala redistribución de lo poco recaudado. Esa es la situación, ese es el modelo económico neoliberal a nivel tributario, a nivel fiscal, presupuestal. Y entonces, a raíz de este argumento, ¿no?, este argumento es que el Poder Ejecutivo dice no es viable, no es técnico, no es legal, no se puede, no es necesario, incluso dicen, ¿no? Incluso este plumífero, diríamos así, ¿no?, Aldo Mariátegui, porque prácticamente no, digamos, no entiende, pues, ¿no?, cuál es la situación, no siquiera se identifica, sensibiliza cuál es la situación del maestro cesante. Dicen, ¿cómo es posible que un docente, que un trabajador que ha cesado, que se ha jubilado, va a ganar igual que cuando estaba en actividad, ¿no? O sea, bajo ese criterio, pues, de que no se puede hacer justicia a los trabajadores, a la población, ¿no?, a los maestros cesantes. Lamentable este tipo de comentarios que rechazamos, desde luego, ¿no? Y más bien planteamos de que el problema del financiamiento, porque cuando esta ley en su momento se apruebe y luego se reglamente, va a tener que establecer cuáles son las formas de financiamiento de esta ley. Hay puntos de vista diversos, ¿no? Algunos contenidos en los proyectos de ley iniciales que mencionan, por ejemplo, que nuestros descuentos por renta de quinta categoría, que ahora casi todos los maestros pues tenemos que cumplir, sean destinados para financiar las pensiones. Por ahí otros dicen que las instituciones privadas que pagan impuestos, las que pagan, porque muchas están también exoneradas, ¿no?, esos impuestos también vayan para las pensiones de los maestros. Por ahí también no falta quien dice, entonces hay que aportar más, que nos descuenten el 20% de nuestro sueldo para poder financiar las pensiones a la primera escala. Y así han ido apareciendo un conjunto de puntos de vista, pero frente a esto hay que plantear algo concreto, compañeros. Algo concreto es, ¿por qué se quiere recargar a los propios maestros a que financien un derecho futuro, un derecho que deben recibir, que es una pensión a la primera escala? ¿Por qué al mismo pueblo se le quiere recargar cuando el problema de fondo tiene que ver con este modelo económico, que es la economía social de mercado, dice la Constitución, el neoliberalismo, en otras palabras podemos decir, en la cual pues simplemente el Estado abandona sus funciones sociales y aparenta a que el sector privado se encargue de esta? Por eso es que desde los años 90 entramos a un proceso de precarización de las pensiones, el valor de las pensiones de los trabajadores y maestros cesantes. En la ley de la 2530 de la cédula viva fue, digamos, derogada, dejada de lado, y solo quedó vigente la 19990, que es pues en este caso un régimen de pensiones de cuotas individuales, es decir, lo que uno aporta a través de nuestros descuentos mes tras mes, eso nomás se acumula y eso nomás vas a recibir de pensión también mes por mes cuando ya sea cesante o jubilado. Es decir, un régimen de cuotas individuales. En cambio, en la 2530, el Estado completaba una parte necesaria para que el maestro siga ganando lo mismo que ganaba cuando cesó. Por eso decían la cédula viva,
régimen de la 2530. Y ese régimen, ojo, de derogar, bueno, más que derogar, ese régimen, compañeros, fue dejado de aplicar. Creo que eso sería lo correcto. Ya los maestros que eran nombrados, contratados a partir de los años 90, ya estaban, pero bajo el régimen de la 19990, de las cuotas individuales. Y ya no de la 2530, que hoy son muy poquitos, ¿no? Y que, ojo, el Estado hoy sigue subvencionando. Y una prueba de ello es el proyecto de ley de presupuesto, que lo vamos a analizar de acá a un rato, pero que hasta hoy las leyes de presupuesto siguen conteniendo el financiamiento para aquellos maestros, aquellos trabajadores que están en el régimen pensionario de la 2530 y que van a cesar este año y el próximo año tienen que recibir su pensión, y el Estado va a subvencionar. Ojo, así que no nos pueden decir los actuales funcionarios o, entre comillas, especialistas, de que el Estado no puede subvencionar pensiones, porque hasta hoy lo sigue haciendo, claro, a un grupo muy reducido de trabajadores que están todavía en el régimen pensionario de la 2530, pero lo sigue haciendo. Y más aún en otros regímenes laborales, como es el de las fuerzas policiales militares, en el cuerpo diplomático, donde también tienen pues pensiones a su sueldo base, ¿no? Ellos pasan al retiro y siguen ganando lo mismo, y en ese sentido, pues, ¿por qué no se aplica el mismo criterio al conjunto de trabajadores y en particular a los maestros? Esa es nuestra postura, pero eso es lo que no quieren entender las autoridades de turno. Entonces decíamos pues de que en los años 90 hay un proceso de precarización de la situación de las pensiones, y por otro lado hay también el inicio de un proceso de privatización de los fondos pensionarios a través de las AFPs, que no son sino otra cosa pues que parte de toda la estructura del sistema financiero, de la oligarquía financiera, ¿no? De los 4 o 5 bancos que controlan las finanzas de nuestro país, y estos cada uno tienen su propia AFP, y de tal punto que hoy casi el 50% de todos los maestros se encuentran en las AFPs, ya sea por voluntad propia o ya sea porque les han forzado su incorporación, porque también hay ese tipo de casos, ¿no? Han fraguado firmas y ya los maestros después han tenido que hacer su denuncia, su reclamo para que les restituyan a la ONP. Entonces, ese es el problema. Sobre esa base, sobre ese régimen pensionario neoliberal de precarización y privatización, es que ya han pasado 3 décadas y la situación del maestro ha tocado fondo. Esa es la situación, ya se tocó fondo en la situación pensionaria del maestro, y el Estado debe asumir su responsabilidad de poder resolver este problema. Ojo, decíamos antes, no se nos puede cargar a los propios maestros a que resolvamos nuestros problemas diciendo, entonces aportemos 20% de nuestro sueldo, o que nuestros descuentos de renta de quinta categoría pasen exclusivamente a pagar nuestras pensiones. Ojo, no es que estamos diciendo que los maestros tengan privilegio, pero pensamos de que no se trata de que abajo nomás se reacomode la pobreza. No se trata de eso. Se trata de quienes son responsables de este régimen pensionario neoliberal, quienes son responsables de las crisis general, de la crisis económica que hoy vive nuestro país, que son justamente el gran capital, las grandes empresas nacionales y transnacionales, que se llevan inmensas ganancias y no pagan sus impuestos o pagan mínimo. Ellos son los que deben subvencionar, los que deben aportar mínimamente, los que deben de alguna otra manera contribuir mínimamente para que se resuelva. Y con eso mínimamente nos referimos a que por lo menos ellos deben ser los primeros, ¿no?, en aportar los fondos necesarios para que se atienda el conjunto de derechos y necesidades de nuestro pueblo, y dentro de eso está las pensiones de los maestros. Por eso decimos que hay la necesidad de que se cambie este modelo económico neoliberal, hay la necesidad de que por lo menos tenga un reajuste, una reestructuración
¿no? Donde realmente pues se entre a otro modelo en la cual sí se pueda y sí se deba garantizar la atención de estos derechos fundamentales, porque a una pensión, la protección, ¿no? En este caso de los pensionistas, el asegurar una pensión que esté de acuerdo, ¿no?, a las necesidades de los trabajadores, pues esto es un derecho constitucional que está en ese rango, solo que está muy genérico, muy vago, ¿no? Y bueno, lo mal aplican, ¿no? Lo mal aplican actualmente, ¿no? Entonces debe pues cambiarse esos aspectos de la Constitución, una nueva Constitución donde el neoliberalismo sea desechado y en su reemplazo, lógicamente, sea otro modelo en el cual se pueda garantizar no solo el tema de la soberanía nacional y todo lo que esto implica, sino también el tema de los derechos fundamentales de los trabajadores. A eso debemos marchar, y por eso muchos dicen, para marchar ahí es el pueblo quien debería estar encaminando, participando en este proceso, para que el resultado también esté a favor de nuestro pueblo, y por eso se habla de una asamblea constituyente, ¿no? Para que ahí el pueblo participe, y no sea pues como las otras constituciones que han habido, y la vigente también actual, en las cuales el pueblo simplemente ha estado excluido de su participación, o han sido constituyentes o que han finalmente llegado a constituciones que están de espaldas a la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, entonces sobre el tema de pensiones, tomemos en cuenta que esos argumentos relacionados al financiamiento de esta ley, estos argumentos que ponen sobre la mesa, ¿no?, algunos a favor, pero queriendo que entre los propios maestros, entre la propia entre el propio pueblo, pues se resuelva el tema financiero, ¿no?, sin tocar a los grupos de poder. Ese tipo de posturas hay que desenmascarar, porque no es correcto. Igual, aquellas posturas también retrógradas, también recalcitrantes, de que no se puede aumentar las pensiones del magisterio, de que el Estado no puede subvencionar, no puede responsabilizarse el financiamiento, esas posturas que están en el gobierno central, también hay que rechazar tajantemente y decir sí es posible, no solo si es posible, si es viable, sino que es necesario para hacer justicia a los maestros cesantes y jubilados, y además es necesario que vaya acompañado de todo un reajuste, una reestructuración, ¿no?, del manejo económico nacional, el Estado, ¿no?, y que deseche pues este modelo neoliberal y su régimen pensionario de privatización y precarización. En fin, estimados compañeros, este tema de las pensiones es un tema que tiene para rato. No vayamos tampoco a pensar de que ya firmada la autógrafa de ley, ya simplemente el Poder Ejecutivo lo va a aprobar, o que si lo observa luego el Congreso lo aprueba por insistencia. Ojo, no va a ser algo tan sencillo, porque aún así el Congreso de acá a unos meses lo apruebe por insistencia, puede darse el caso de que el Poder Ejecutivo presente una demanda ante el Tribunal Constitucional, que lo maneja la misma fuerza de la ultraderecha, para entrabar esta ley, diciendo que no es competencia del Congreso, ¿no?, leyes que tengan afectación en tema presupuestal, que afecten el equilibrio financiero, es inconstitucional, etcétera. Una serie de, digamos, de argucias pueden ir presentando para que finalmente no, digamos, se entrabe, ¿no?, esta ley, no se aplique, pasen los años, pues, y el Estado siga manteniendo estas exoneraciones tributarias al gran capital. Entonces, colegas, entonces, público estimado, hay que tomar en cuenta de que esta lucha tiene para rato, y esta lucha va a implicar, sí o sí, que los maestros en actividad estén organizados para los próximos paros y una eventual huelga nacional indefinida, que de repente el próximo año, si las condiciones maduran, el magisterio se va a encaminar a ello, porque no va a bastar, lastimosamente hay que decirlo, no va a bastar las movilizaciones, las marchas, los plantones que miles de maestros cesantes están desarrollando en Lima, en Ayacucho, en diversas partes del país. No basta eso. Si el magisterio en su conjunto no entra en un paro, en una huelga contundente, firme, masiva, ¿no?, oportuna, entonces no va a ceder, el Estado no va a ceder en la promulgación y en la aplicación de implementación de esta ley de pensiones equivalentes a la primera escala. Y además, para ir cerrando este punto, estemos también alertas de que
pretende el Ejecutivo, como quien dice, para dividir nuestra lucha, hacer una contrapropuesta de que esta ley se implemente en forma gradual en 10 años. Porque, ojo, ya hay opiniones de funcionarios del Ministerio de Economía, de exministros de Educación, como este señor, el aprista, en el sentido de que fue ministro de Educación del gobierno aprista, y del Wexler, ¿no?, que señalan de que la aplicación debe ser progresiva, y eso en el reglamento lo vamos a ver. Y esa progresividad, algunos dicen 2 años, 5 años, otros dicen 10 años. ¿10 años? O sea, cuando ya el maestro cesante, que hoy está con 300, 400, 500, 600 soles, ya no esté con nosotros en este mundo. O sea, vamos a esperar que fallezcan los maestros cesantes que hoy están luchando por pensiones dignas y justas para recién dar pensiones dignas y justas. O sea, que es una pensión póstuma. ¿Qué chiste? ¿No? Una pensión póstuma. No, pues, o sea, eso no podemos aceptar, pues, estimados colegas. No puede haber esta situación de la progresividad. Ojo, no debería ser de la progresividad, porque estamos hablando de población vulnerable que ya supera los 65, 70 años. No, pues, si se tratara de un beneficio para jóvenes de 30, adultos de 30, de 40 años, diríamos, bueno, pues ya, todavía están trabajando, ¿no? En fin, ya, para ellos podríamos entender, pero estamos hablando de personas que tienen 65, no, incluso más, 70, 75, 80 años. Porque, así que ser sinceros, cuando vamos a las movilizaciones de los maestros cesantes que participan no son especialmente los que recién han cesado, porque ellos aún están gestionando su pensión, aún tienen algunos ahorritos que tenían cuando estaban en actividad, aún tienen la CTS que les están pagando. ¿Quiénes son los que más están saliendo a la movilización? Los que ya tienen más de 70 años y que ya no han tenido CTS, porque han cesado hace muchos años. CTS al 100% no han tenido, a eso me refiero, ¿no? Ya sus pensiones son una miseria, porque el costo de vida también ha aumentado, ni siquiera los de la 25-30 ya les abastece, ¿no? Y además, pues, porque sus pequeños ahorritos que han tenido durante años de trabajo ya se les acabó, ya le invirtieron y no resultó. En Ayacucho, compañeros, de cada 10 personas, no, 9 fracasan en su negocio, en su emprendimiento, se estancan, tienen que cerrar. Hasta la propia Cámara de Comercio de Ayacucho ya lo ha declarado así. Estamos en una situación alarmante, ¿no? Esto no es el país de las 1000 oportunidades, ¿no? De 1001 tal vez progresa, avanza, escala, ¿no? Sube de clase social, pero el resto no, se estanca, incluso hasta se deteriora su situación. Y termina, pues, no habiendo otra alternativa que abandonar su emprendimiento y buscar cualquier cachuelito, cualquier trabajito por una propina. Esa es la situación que nos encontramos. Entonces, ¿no? Entonces, decíamos, ya se tocó fondo, y los maestros que más están luchando son los que tienen 70, 75, 80 años. Yo me encuentro en las luchas con colegas que tienen ya 80, 81, 82 años y siguen luchando. ¿Y vamos a esperar 10 años su aplicación? O sea, pongámonos, pues, ¿no?, la mano al corazón, como se dice, ¿no? Estos funcionarios, estos personajes que están hablando de la progresividad. No, pues, no se trata, no es el caso, no. Entonces, colegas, esperemos que con esto hayamos podido reflexionar la necesidad de abordar a profundidad el tema de las pensiones. Estamos, pues, sábado 13 de septiembre del 2025, y en la primera parte hemos desarrollado el tema de un poco el contexto nacional, seguidamente también sobre la ley de pensiones del magisterio, que ya ha sido firmada, ya es autógrafa de ley, y el día de ayer, decíamos, se ha dado este acto público de la firma, y ha estado presente nuestros dirigentes nacionales de la FENATE Perú. Y bueno, ahora en esta segunda mitad del programa vamos a abordar sobre el tema del proyecto de ley de presupuesto público 2026 y también algunos problemas que se han generado en torno al pago de la deuda social, preparación de clases, 30%. En fin, colegas,
proyecto de ley de presupuesto del año 2026. Se ha estado haciendo una revisión, digamos, rápida, somera, ¿no? Especialmente de los capítulos que son de disposiciones generales, también de las que son de materia educativa y finalmente las disposiciones finales, ¿no? que hay, de finales complementarias, para identificar qué es lo que el Estado se propone hacer o dejar de hacer, ¿no? O entrabar para el próximo año en cuanto a presupuesto para el sector educación. Y vamos a dar algunos datos que desde luego podemos encontrarlos en el proyecto de ley, lo podemos descargar de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. No solo está publicado el proyecto, sino también todos sus anexos. Y así cada semana vamos a ir tocando un aspecto relacionado a esto, porque tiene para rato. Todo el mes de septiembre, octubre, hasta fines de noviembre se puede debatir y aprobar la ley de presupuesto. Primero, ¿cuánto es el presupuesto para este año? General, no solo para educación. Está 257 mil millones de soles. Estamos dando cifras redondeadas, redondeadas. 257 mil millones de soles. Estamos hablando de 12 dígitos. Ojo, 12 dígitos, ¿no? Y de esto, ¿cuánto se destina a pagar los servicios de la deuda eterna? Ojo, disculpen, externa, ¿no? Aunque en realidad debe ser eterna, porque nunca dejamos de pagar. Desde que se declaró la independencia del Perú, lo primero que hizo el general José de San Martín fue prestarse plata de los banqueros ingleses, miles de libras esterlinas, y ahí arranca la historia de nuestra deuda externa del Perú. ¿A cuánto asciende? A 31 mil millones de soles, sacando cuenta el 12,2%. Es decir, estimados colegas, de todo el presupuesto, o sea, de todo lo que el Estado se proyecta, quisiera gastar el próximo año, el 12,2% se va a ir directamente a los bancos, las instituciones financieras que le prestan plata al Estado peruano. Este aspecto lo vamos a abordar en otra oportunidad, analizando el proyecto de ley de endeudamiento público, para que desnudemos justamente cómo es que hoy siguen siendo los dueños de las finanzas públicas del Perú estas, instituciones financieras multinacionales, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático, ¿no?, de Fomento, ¿no?, en este caso el Club de París, ¿no?, que es de europeos, el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Andina de Fomento, el CAF, ¿no?, entre otras entidades financieras que son las que prestan plata. ¿Y de dónde sacan plata para prestarnos estas estas instituciones, entre comillas, públicas internacionales? ¿De dónde sacan plata? Sacan plata de lo que pagan otros países su deuda externa, pero también ellos manejan el capital, las aportaciones iniciales de los bancos privados del Perú, de América Latina y del mundo, ¿no? Es decir, los bancos privados se enmascaran dentro de estas instituciones públicas financieras internacionales, ¿no? Organismos financieros internacionales, ahí está, ese es el término, los OFIs, organismos financieros internacionales. Detrás de esto está la banca privada internacional, transnacional. Bueno, eso lo abordaremos en su momento, ¿no? Pero ya dejamos una vez más sentado que en el presupuesto público sigue cargándose el tema de la deuda externa. Luego, en los primeros capítulos, en las reglas, disposiciones generales, primeras, introductorias, encontramos, por ejemplo, el tema de los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad. Sigue siendo 300 soles. ¿Hasta cuándo? Porque sabemos nosotros que en el sector privado formal, ojo, en el formal, ¿no?, en el que el trabajador está en planilla, ¿no?, tiene carácter trabajador dependiente, los aguinaldos por fiestas patrias y por Navidad es de un sueldo entero. Si el trabajador gana 1.500 mensualmente, 1.500 es su aguinaldo. Así es en el sector privado. ¿Y por qué en el sector público no es así? ¿Por qué solo es 300 soles? ¿Por qué esa discriminación?
Nos damos cuenta entonces, estimados colegas, que esto no debe seguir así. Y en el Congreso hay varios proyectos de ley, ojo, que señalan de que para los maestros, claro, son de los colegas congresistas, ¿no? Para los maestros, el aguinaldo debe ser el valor de un sueldo de la primera escala, que hoy es 3.300. Son proyectos de ley, ¿ya? Y depende de nuestra exigencia, de nuestra lucha, estimados colegas, de que esos proyectos se conviertan en leyes y se empiecen a ejecutar. Depende de nosotros, de nadie más. Ese derecho no nos los van a regalar, maestros. O tendremos que arrancar con nuestra lucha o simplemente quedará en el sueño de los justos. Escolaridad. Miren, ¿qué dice el proyecto de ley de presupuesto? 400 soles, ya sabemos que ese es el monto en que se cierra el Estado. A los contratados se les está incluyendo porque ellos no tienen vínculo laboral en enero, ni docentes ni auxiliares contratados. Este proyecto dice que en el mes de junio se les va a pagar, en el mes de junio, ¿no? Entonces, colegas, hay que tomar en cuenta pues que sí están contemplados los contratados en el mes de junio. Y esto ha sido también lucha, exigencia de años atrás de nuestro gremio sindical. Y bueno, ahora se está manteniendo felizmente esta disposición. En el artículo 7 encontramos esto. En el artículo 8 encontramos, por ejemplo, qué procesos relacionados al tema de plazas, procedimientos para acceder a una plaza. Establece, por ejemplo, financiamiento para contratación de docentes y también de auxiliares de educación. Pero no hay nada de financiamiento para procesos de nombramiento, es decir, para nuevas plazas de nombrados, no hay. Esto ponemos en alerta porque, miren, ya hay una ley aprobada de nombramiento progresivo o nombramiento excepcional para quienes, la evaluación del 2022, si mal no me equivoco, aprobaron todo, pero no alcanzaron plaza porque hubo problemas pues con recorte de plazas, con ciertos candados que pusieron a las plazas, en fin, ¿no? Esto es del movimiento de los maestros aprobados autoconvocados. Son también miles de maestros que están a la espera. Y se supone que este año ya tenían que estar ellos siendo incorporados o al menos asignándole la plaza en que se van a nombrar, ¿no? Para que el próximo año, al más tardar, ya puedan incorporarse como nombrados. Pero el artículo 8 no establece, no contempla, no incluye presupuesto para el nombramiento de docentes, ni tampoco de auxiliares de educación. Ojo, de ninguno de los dos contempla. Así que, compañeros, no quedará otra que arrancarlos mediante lucha. Y además también ya se va a priorizar para su aprobación en el Pleno la segunda votación que está pendiente de también otra ley de nombramiento excepcional de maestros, pero ya en base a la trayectoria profesional. Aquellos maestros que ya tienen más de 3 años continuos o acumulados como contratados a plazas que han llegado fruto de un concurso público, de haber aprobado, de haber alcanzado plaza, estar en el ranking. Ahora, con esta ley también ellos tienen derecho a nombrarse y este proyecto de ley está pendiente de una última votación en el Congreso y eso también esta semana se ha coordinado también con colegas congresistas que están planteando que van a respaldar nuestras demandas para que coordinen allá a nivel de la mesa directiva del Congreso y lo agenden. Y al parecer va a ser así, se va a agendar, pero hay que estar atentos, alertas y dispuestos a salir a las luchas que se convoquen en torno al nombramiento por trayectoria profesional. Es que en realidad, compañeros, el tema del nombramiento es un tema grueso que requiere todo un replanteamiento en la normativa, en la ley de reforma magisterial, que es una ley que bajo el pretexto, bajo la etiqueta de meritocracia, que en realidad es la llamada flexibilización laboral, lo que es un recorte de presupuestos, plazas, ¿no? Y de derechos para que el Estado gaste menos en remuneraciones, menos en lo que es atender a los trabajadores, ¿no? Y con eso pueda justificar las exoneraciones tributarias al gran capital. Así que hay que estar alerta de esto. El artículo 8 habla de contratación de docentes auxiliares, pero no habla nada de nombramiento. Y ese es el artículo que debía haber establecido presupuestos para nombramiento docente, pero no está. Artículo 9 se refiere a las modificaciones presupuestales que se hacen dentro del pliego. Cuando decimos pliego, por ejemplo, decimos Ministerio de Educación, es un pliego. Gobierno Regional de Ayacucho, es un pliego.
¿no? Ellos son el pliego, o sea, ellos son los que reciben el dinero del Ministerio de Economía y Finanzas y hacen los desagregados, lo ordenan, lo distribuyen a cada una de las unidades ejecutoras. ¿Cuáles son las unidades ejecutoras? La ADRE, Ayacucho y las UGELES. Ellas son las unidades ejecutoras. Ya, ¿se puede hacer modificaciones presupuestales a nivel del pliego? Sí se puede hacer, desde luego sí se puede hacer, dice acá, pero, ojo, estas modificaciones son de las partidas presupuestales que están dentro del pliego. Dice, por ejemplo, que ya sea en la misma unidad ejecutora o hacia otra unidad ejecutora dentro del pliego, o sea, diríamos de una UGEL a otra UGEL, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer modificaciones presupuestales. ¿Sobre qué? Uno, para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, es decir, para el pago de la deuda social, por 30% por preparación de clases. Puede haber modificaciones presupuestales. Ojo, eso tienen que hacer los gobiernos regionales y las UGELES para generar un plus, un presupuesto adicional del ya precario presupuesto que existe. Luego, para CTS y beneficios sociales de aquellos maestros o trabajadores que van a cesar. También ahí puede haber modificaciones presupuestales dentro del pliego, de una unidad ejecutora a otra o en la misma unidad ejecutora. ¿Qué más? Para los nuevos pensionistas de la 2530 también puede haber modificaciones presupuestales, pero solo para seguir pagando pensiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de la 2530 de Huamanga sobró un poco de fondos y lo pueden transferir a Huanta, por ejemplo, o viceversa, ¿no? A eso se refiere, pero siempre para pensiones de la 2530. Miren, estamos solo seleccionando algunas cosas de la ley de presupuesto, que son un montón, un centenar de hojas, ¿no? Estamos seleccionando solo algunas cosas que son de mayor relevancia para el magisterio. Entonces, el artículo 9 es el que regula las modificaciones presupuestales. De ahí nos saltamos hasta el capítulo 9, artículo 72, que es el capítulo de materia en este caso en materia de educación. Aquí, compañeros, solo a modo de resumen, artículos 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82. Esos son los artículos que regulan el tema presupuestal en educación básica y técnico-productiva. Ojo, no estamos hablando de educación superior, educación universitaria, que son otros artículos dentro de ese capítulo, solo en materia educativa. ¿Cuánto es, por ejemplo, lo que puede hacer de modificación presupuestal el Ministerio de Educación a favor de los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras? ¿Cuánto? 100 millones de soles. Ojo, solo 100 millones de soles. Eso es lo que... ¿Y modificar para qué? Para acciones de intervención priorizadas por el Ministerio de Educación, para el financiamiento de bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento, mantenimiento de infraestructura escolar. 100 millones de soles. Ese es el tope que se puede utilizar. Y aparece mucho, estimados maestros, pero en realidad no es así, es un monto bajísimo en realidad. Por eso estamos en crisis de infraestructura escolar. Artículo 7.3, mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares. A las justas llegaría o pasaría los 300 millones de soles. A las justas va a pasar los 300 millones de soles. El tema del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, y el acondicionamiento de locales escolares, que es para el tema de la accesibilidad de los estudiantes. ¿Bien? Artículo 74, 3 millones de soles para las entidades privadas que tienen prácticamente a cargo algunos modelos de servicio educativo de zona rural, ¿no? Como es, por ejemplo, la educación en alternancia, ¿no? Los CRAF, entre otros, ¿no? Artículo 78 habla de los proyectos de innovación y desarrollo, ¿no? Para concurso de proyecto de innovación, 100 millones de soles. Para específicamente de los concursos de proyecto de innovación en los CEPROS, 5 millones de soles, ¿no? Para premiar un concurso José María Arguedas, ¿no? 30.000 soles, así es un sencillito, 30.000 soles nada más, ¿no? Luego, artículo 82, para que los gobiernos regionales puedan implementar un conjunto de acciones
relacionadas al pago de asignaciones temporales, conceptos remunerativos, pago de encargaturas, bono BRAE, derechos y beneficios de los docentes contratados, auxiliares contratados, para el financiamiento de plazas, de bolsas de hora y para los concursos de acceso a cargos de mayor responsabilidad, directivos, especialistas, etcétera. ¿Cuánto el presupuesto para todo ello? 587 millones de soles. Entonces, si vamos sumando, miren, vamos sumando 587 millones, más 300 millones, más 100 millones, que son los montos más fuertes, y ahí 10 millones por ahí de una cosa, 5 millones de otra cosa, 3 millones de otra cosa. En realidad, compañeros, estamos entonces hablando que el presupuesto para educación básica y técnico-productiva llega solo a 1.000 millones de soles. Así es. Esa es la cifra aproximada, redondeada, que está contemplada en los artículos. 1.000 millones de soles. O sea, esos 1.000 millones de soles ya tienen destino. Ya está establecido en el proyecto de ley de presupuesto en qué se va a gastar. Como máximo, claro, pueden terminar gastando menos de eso, pero ese es su tope, ese es su meta, se supone. 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles. ¿Cuánto es el presupuesto total, decíamos, de la República? 257 millones. Así es. Es decir, el presupuesto para educación, ojo, de lo que se sabe a qué está destinado, eso es un porcentaje respecto al presupuesto total. ¿Y a cuánto es eso, compañeros? Es al 4%. Es decir, ojo, el 4% del presupuesto general de la República está ya establecido, está destinado para algo específico de materia educativa, para educación básica y técnica productiva. Ojo. Ya está, ese es un 4%. Ojo, esto es distinto al tema del porcentaje frente al valor del PBI, eso lo vamos a analizar en otra oportunidad. Vamos a traer cuánto es el valor del PBI y si realmente estamos en ese 5,1% que tanto pregona el Ministerio de Educación y el Censutec Patria Roja. Ahí lo vamos a ver en otra ocasión. Pero ya decimos, ese 4%, 1.000 millones de soles. Y la próxima vez vamos a identificar cuánto de dinero se está dando al Ministerio de Educación, porque si de repente al Ministerio de Educación se les está dando, o al sector de educación se les está dando 2.000, 3.000 o 4.000 millones de soles, entonces lo que estamos viendo nosotros es una caja chica de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o más millones de soles, es decir, dinero en la cual le dicen, toma Ministerio de Educación, esto es tuyo, pero no te voy a decir en qué vas a gastar, ya tú decides. Por eso decíamos, pues es la caja chica, ¿no?, del Ministerio de Educación. Esto lo vamos a analizar también en una próxima oportunidad. Y para ir terminando nuestro programa, estimados compañeros, porque también ya estamos cumpliendo dentro de poco la hora que tenemos, vamos a abordar puntualmente un problema relacionado al pago de la deuda social a nivel de la región de Ayacucho. Lamentablemente en la Dirección Regional de Educación, especialmente en la Oficina de Asesoría Jurídica, que en realidad debería ser Oficina de Asesoría Antijurídica, porque en vez de respetar las leyes, las normas legales, como son, por ejemplo, sentencias del Tribunal Constitucional, resoluciones judiciales, que establecen que el pago del 30% debe calcularse tomando como base la remuneración total o íntegra, es decir, todo el conjunto de conceptos remunerativos que tenían los docentes en tiempos de la ley del profesorado. ¿Qué está haciendo la asesoría antijurídica de la DREA? Está diciendo, de todos esos conceptos, varios de ellos vamos a excluirlos y vamos a pagar solo unos cuantitos, porque dice que hay un informe de Contraloría de la UGEL Oxapampa que así dice que debe hacerse. O sea, un informe de Contraloría que en realidad es solo una recomendación, una opinión, va a estar por encima de lo que establece ya la ley, el Tribunal Constitucional, mediante sentencias, resoluciones judiciales sobre cómo debe ser el cálculo. O sea, una opinión de una OSI de Oxapampa va a estar por encima de la ley.
Y para esta asesoría antijurídica de la ADREA, sí, debe estar por encima de la ley. Y se cierra como si fueran ellos. Incluso hasta el Consejo Regional de Ayacucho les ha dicho, señores de la ADREA, cumplan con reconocer cálculo completo. Ellos no hacen caso. Dicen, no, yo no hago caso ahí, soy un funcionario que vengo de servir vía convenio del gobierno regional, así que no tengo por qué hacer caso ahí. Fíjense hasta dónde hemos llegado, estimados compañeros, cómo es el daño que se está haciendo a los maestros cesantes. Y cuando decimos de la ADREA, estamos hablando de aquellos colegas cuyo trámite del pago del 30% lo tienen que hacer ante la ADREA, porque son colegas que han cesado, que han trabajado hace muchos años atrás, porque de otros, los colegas que todavía están en actividad o que han cesado hace poco, su trámite de la deuda social lo tramitan ante su UGEL correspondiente, no ante la ADREA, sino ante su UGEL. No, la UGEL, la ADREA solo va a haber temas de apelaciones, pero el cálculo inicial lo hace su UGEL. Entonces, ¿quiénes son los que están siendo afectados? Los colegas que directamente tienen que iniciar su trámite de pago del 30% ante la ADREA. Pero también ya nos han informado de que desde la ADREA están influenciando, están presionando para que en las UGELes tomen el mismo criterio restrictivo. Y eso, colegas, hay que estar alertas, porque el mismo abuso, el mismo atropello que se está haciendo a nivel de la ADREA se quiere replicar a nivel de las UGELes, a intención de esta área de asesoría antijurídica de la ADREA. Y esperemos que acá la UGEL Guante y las demás UGELes de Ayacucho no caigan. No caigan en esa, digamos, en esa trampa que en realidad pues va a terminar mal, ¿no? Funcionarios que aplican mal la norma, que perjudican derechos laborales, no derechos pensionarios, pues simplemente están cometiendo delitos, falta administrativa y va a haber sanción frente a esto. Así que la invocación que hacemos pues es a ello, ¿no? Y decimos que esto es un problema reciente porque ya acá, por ejemplo, tenemos a la mano un caso concreto. No diremos el nombre del colega, de repente por consideración, ¿no? Pero sí, tenemos ya las resoluciones que se están dando, ¿no? Respecto a este tema de, diríamos, cálculo incompleto, no cálculo mochado, ¿no? Mochado de este beneficio de en este caso la deuda social, ¿no? Y decíamos pues que tenemos un ejemplo concreto, ¿no? Un caso de recorte en el cálculo del pago de la deuda social, ¿no? Ahí vamos a mencionar en breves instantes, ¿no? Esta artimaña pues que está usando asesoría antijurídica de la ADREA, ¿no? La ADREA, a ver. Aquí lo tenemos, colegas. Vamos a ver, por ejemplo, la resolución directoral regional sectorial número 1000/2025 del 24 de junio. No vamos a mencionar el nombre del colega por consideración, ¿no? Pero ahí está establecido, por ejemplo, ¿no? Donde declara improcedente la solicitud del pago de vengado de la bonificación especial por preparación de clase y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, así como de la bonificación adicional por desempeño del cargo y preparación documentada de gestión, etcétera. Miren, o sea, la ADREA está diciendo que es improcedente que el pago del 30% se calcule sobre la base de la remuneración total o íntegra. Fíjense, estimados compañeros. Esto es, ¿y qué más dice acá? Dice, ¿no? Incluso que a pesar de que hay un expediente judicial, ¿no? Dice, ya se le ha pagado 19.000 soles, por ejemplo, ¿no? Pero no, dice, esto está mal pagado, ¿no? Está mal, dice que hay mala fe procesal, dice que el administrado debe devolver ese íntegro. O sea, estamos de acá tirados los cabellos, ¿no? Y nos informan los maestros cesantes que contra este tipo de resoluciones arbitrarias han interpuesto una medida en el Poder Judicial y el Poder Judicial les ha dado la razón a los maestros y les ha dicho que la ADREA no les puede recortar estos conceptos remunerativos que el propio Poder Judicial ha dicho que deben pagársele a ese docente. Fíjense hasta dónde llega el nivel de desobediencia al mandato judicial de estos funcionarios de la ADREA.
Lamentable situación, pero advertimos, esperemos que esto no se replique en otras UGELs. Bien, maestros, de esto estaremos profundizando seguramente más adelante, porque el día de ayer también se ha dado una protesta de los maestros cesantes de Ayacucho ante la DREA, exigiendo justamente que dejen de emitirse ese tipo de resoluciones, dejen de estar maltratándose a los maestros y que se pague completo, que se haga con completo el cálculo del pago de la deuda social. Le doy nuestro saludo a los docentes cesantes y jubilados que están luchando por el pago de la deuda social para todos los maestros, incluidos los activos. Pero sabemos nosotros que el problema también, digamos, de mayor peso aquí es presupuesto que asigna el Estado. Y lamentablemente no hemos encontrado en el proyecto de ley de presupuesto que establezca cuánto es el monto que se va a pagar para los maestros por el concepto de preparación de clases, ¿no? Quienes tienen ya sentencia judicial, no está. En otros proyectos de ley de presupuesto dice 200 millones de soles para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para los maestros. Ahora no hemos encontrado eso, colegas. Eso quiere decir que hay la intención de poder recortar. No vamos a pensar que Dina Boluarte entonces no ha puesto cifra porque quiere darnos un monto mayor, quiere darnos sorpresa de cumpleaños. No, colegas, no seamos ingenuos. Aquí no han puesto ese monto porque tienen la intención de hacer cálculo y al final, en vez de 200 millones, sacar solo 100 millones, 50 millones, o decir, se me olvidó, no puse el monto, el próximo año, el que sigue ya será. Cuidado, colegas, hay que estar alertas ante esta amenaza que hay de no pago de la deuda social para cientos de miles de maestros en todo el Perú. Ponemos en alerta, no está establecido en los montos, hay el riesgo de que no se quiera pagar el próximo año deuda social para ningún maestro.